Bueno, nuevamente estamos con ustedes. Vamos a ofrecerle un pedacito más de información, vamos a compartir más información, esperando que ustedes puedan aspirar, y yo también aspiro en lo que pueda, a la excelencia, con nuestra materia un poco tan abstracta y tan difícil de manejar como es la psique. Psicología es el estudio de la psique, sustancialmente hablando. Después hay otros conceptos que van hacia otras partes, pero mi concepto básico con el cual me oriento es psicología es el estudio de la psique. La psique es el alma, el espíritu, la mente. Y el cuerpo pues está ya en otro lado. Y el alma rige al cuerpo. El alma domina a la mente. Esa es mi esencia, mi forma de pensar. Por lo tanto, carecemos de dos espacios, mente y cuerpo, sino de uno solo. La psique es una, y es una en el cuerpo. No hay dos psiques, no hay dos personalidades, o dos ellos, o dos yo, un ello y un yo, sino es una psique que hace cascada en el cuerpo, es una integridad, la unidad. Bueno, con eso presentamos la otra opción que nos estudia, que es diferente a la que presenta nuestro amigo Descartes. Ese tema lo hablaremos otro día. El tema de hoy para nosotros es importante ver la entrevista clínica. La entrevista nuestra está definida como cualquier otra, es el intercambio de información entre dos o más personas, si hay más personas en la entrevista. Entonces lo que hacemos es dar información. El consultante viene a darnos información, a solicitar información, a presentar su información y nosotros como consultor pues a devolverle la información, las respuestas que él quiere y ofrecerle en lo posible nuestro tratamiento. Es una entrevista con objetivos bien definidos. Vengo a que me ayudes y yo te ofrezco mi ayuda. Ese es el objetivo bien definido. Ahora que se logre la ayuda es otro paquete que vamos a tratar de entender. Hoy, si es posible, ¿por qué no se ayuda a una persona? Si nosotros puede ser que tengamos el conocimiento y el otro tiene el interés, ¿y por qué no se ayuda? Vamos a ver entonces cómo el instrumento que tenemos nos puede permitir esa ayuda. Entonces, lo primero es la entrevista, es nuestra primera información. Hay otras cosas que son los cuestionarios, también los test, también dan información. Pero la nuestra, a los que más nos gusta la entrevista, es obtener una información directa del paciente o de los familiares que están al lado de él, que nos permitan obtener con claridad un diagnóstico situacional o emocional del problema que hay y nos permita subsecuentemente conformar una metodología, una técnica que nos permita ayudar a la mejoría de esa persona. Entonces, todo este proceso psicoterapéutico tiene la persona, o yo, el consultor, el consultante y el puente que se arma entre ambos, que es la información que tenemos él para decirnos lo enfermo que está y nosotros para ayudarle a decir que lo podemos mejorar y tenemos el conocimiento. Bueno, entonces esa es la entrevista clínica o una entrevista clínica con algunos objetivos diferentes, pero básicamente la entrevista clínica que tiene tres miembros, el consultor, el consultante y el puente de comunicación que se establece. El consultor debe tener el conocimiento de todo lo que se le exige en esa entrevista. Es un psicólogo determinado para mejorar a esa persona. Simple. El consultante viene a que nosotros lo mejoremos. Por lo tanto, entonces, nuestra parte es esencial tenerla. Debemos tener, en mis palabras, como yo manejo, es una teoría del modelo que nosotros vamos a practicar. Eso es esencial. Por eso la importancia que estamos teniendo en el estudio de los modelos. ¿Para qué sirven? Porque al yo meterme en ese avión, voy a aprender a manejar todo lo que ese avión tiene, voy a ser su conductor y lo voy a llevar a feliz aterrizaje. Entonces, debemos conocer un modelo bien, excelente,
Si no lo conocemos, no se preocupe, le vamos a meter la pata, porque vamos a correr el riesgo de aprender las técnicas, porque son muy importantes saberlas, y eso es, pareciera lo mejor, y vamos a meter la pata con facilidad, porque no sabemos. No vamos a saber qué hacer con las técnicas, aunque las podamos practicar. Estamos aprendiendo por los pies y debemos aprender por la cabeza para nosotros poder dominar. Entonces, número uno, esencialmente debes tener conocimiento de un modelo teórico. Ese modelo teórico te va a acompañar de un protocolo. El protocolo son los pasos indefectibles que uno debe seguir para obtener la información y también indefectibles que debe seguir para hacer un tratamiento. Son pasos, tienen protocolo. Entonces, esos protocolos es importante dentro del modelo poderlos proseguir para que nos den exactamente la información que el modelo requiere obtener para poder procesar la práctica o la mejoría del consultante. Número dos, entonces el protocolo. El protocolo, como otra preparación técnica en algunos modelos, yo debo saber el comportamiento de la enfermedad. Cómo se comporta la enfermedad, qué es la enfermedad, cómo se comporta ella, cuáles son los pasos que tengo que ofrecer para poderla mejorar. Estamos solo con la terapia del lenguaje. La palabra es lo que nos va a permitir la traducción del conocimiento que tenemos para poder ayudar. Pero entonces necesitamos una teoría de la enfermedad. No podemos, según mi modelo, estamos en psicoanálisis, ¿verdad? Atender una enfermedad, una molestia, si no sabemos el curso de la misma. Entonces, no es porque tengamos el diagnóstico, no, es una suma de diagnóstico más el curso de la enfermedad, su comportamiento, cómo va ella, cuándo aparece y cómo hace las crisis, para yo de esa manera tener los antecedentes o las variables circundantes o concomitantes a cada proceso, a cada crisis o a cada calma. Entonces, yo debo tener el conocimiento sobre la enfermedad. Por supuesto, debo tener el conocimiento para la práctica o para aplicar los remedios mentales que tengo para yo ayudar a la mejoría de esa persona. Entonces, estas variables en el consultor son importantes que siempre las tenga en cuenta. Indudablemente, lo que estamos haciendo ahorita es eso, es forma la teoría, forma el protocolo. Es importante que conozcas el protocolo, por qué se hace el protocolo, conoce un poco cuáles son, si puedes, y está el modelo, las enfermedades y cómo tú las vas a tratar. Por ahora lo estamos haciendo con el diagnóstico en los manuales, pero debieras tener el conocimiento dinámico de la enfermedad, según el modelo. Y por supuesto la práctica técnica, entonces eso lo debemos tener. Debemos tener también una formación personal. En psicoanálisis se llama psicoterapia, para que tú puedas modificar tus actitudes de manera espontánea. Es diferente a yo generarme una actitud debido a cómo yo me debo comportar. Es diferente a comportarme como yo me comporto, que me sale natural. ¿Ve? Entonces, la psicoterapia es para formar esa actitud. Y el que tenga las ideas, pues va a tener una actitud racional ante el entrevistado. Pero la idea es que tengamos esa actitud básica, importante, ¿ve? La que ustedes ya han escuchado, lo que es la simpatía, simpatía hay que tenerla. Y hay que tener la empatía, que es el reconocimiento del sufrimiento de la persona, cómo lo afecta, hasta dónde llega, cuál es realmente el problema y cómo lo está afectando, qué tan grave es. Bueno, esa es la empatía. ¿Ve? Y segundo, hay que tener indudablemente en nuestro acceso a la información el foco. Foco quiere decir que estoy atento en mis oídos y en mis ojos, en todos mis sentidos, al planteamiento del problema. Si yo no tengo foco, me voy a perder y el interlocutor me va a perder y yo me voy a perder. Entonces llegamos a hablar sobre cosas que están fuera de la enfermedad. Tengo que retomar cuando me pierdo y me dé cuenta la enfermedad o el motivo de consulta y perdí la consulta. Entonces, el foco es esencial. Por eso necesitamos conocer la enfermedad. ¿Ve?
Mire, ¿qué es lo que le pasa a usted? Bueno, lo que pasa es que todo el mundo me regaña a mí porque yo soy lento en todo. A todas partes llego tarde, entonces, claro, estoy teniendo muchos problemas. Ajá, ¿y a qué se debe que usted llegue tarde? ¿Qué le está sucediendo? Bueno, que yo agarro el bus tarde, entonces no sé, llegó el bus tarde. ¿Y por qué llega el bus tarde? Porque y uno va acosando a la pregunta, ¿ve? Ajá, ¿y por qué sale tarde a desayunar? Bueno, hasta que al fin no, lo que pasa es que yo tengo que primero seleccionar el color de las medias así en orden, ¿ve? Que vayan todas las amarillas, todas las negras y todas las marrones. Yo solamente tengo medias amarillas que combinan con mis pantalones amarillos y las negras que combinan con mi pantalón negro y marrones que van con mi color marrón de los pantalones, ¿ve? Si no, entonces yo me veo feo. Está bien. ¿Qué más hace? Bueno, yo sí me baño, pero yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para bañarme, ¿ve? Y cuando yo no me levanto a las 5, todo se me retrasa y todo se me forma un problema. ¿Y usted por qué no se levanta a las 5? Porque es que el reloj no me despierta. ¿Y por qué? Y ahí vamos. ¿Ve? Esa curiosidad le va a permitir a uno comprender qué tipo de problema es. Si uno se pierde, ¿por qué? Y bueno, pero vaya, levántese más temprano, ponga el reloj más tarde. Se pierde el conocer que es una obsesión que el muchacho no puede manejar. Bueno, entonces eso es lo que les quiero enseñar. ¿Ve? Hay que ser focalizado en el problema para saber cuáles son los antecedentes, cuáles son las consecuencias, qué circunda al problema como tal, qué es lo que hay, qué es lo que está presentando en la crisis, cómo es la personalidad. Mi sugerencia con ustedes es apréndanse las teorías de la personalidad. ¿Ve? Apréndanse el MMPI. El MMPI es un test que ojalá que lo podamos usar, pero es un test que te permite dar diagnósticos en función del tipo de personalidad, porque ese es el que más se usa y es el número uno. Es el test que recibe mucha investigación porque es muy objetivo, es muy cuantificable y ayuda muchísimo. Entonces, ya nosotros ya sabemos personalidad esquizoide, la personalidad obsesiva, la personalidad, por decirlo, disociativa, la personalidad paranoica, la personalidad histérica, la personalidad megalomaníaca, la personalidad esquizoide, la personalidad esquizotípica. ¿Ve? Todo eso se practica en la entrevista. De una vez tienes 2 minutos para hacerlo. Entonces, eso te da un conocimiento, ¿no? Eso te da un conocimiento que tú puedes mañana salir a investigar con tus compañeros que trabajan en el mismo MMPI. No cambiar de test, se me va uno que es más fácil, otro que es más grande, ¿no? El MMPI, un test de inteligencia general, lo debes tener para mañana cuando vayamos a evaluar. ¿Ve? Un test sobre psicomotricidad también te va a servir para ver cómo son las cosas. Pero en adultos no tanto, pero sí lo tenemos de evaluación. ¿Ve? Entonces, esto es esencial, que tengas ese conocimiento para que tú en la entrevista, obteniendo la información, vayas clasificándola y no te pierdas. Eso hace aproximadamente un protocolo de entrevista que uno debe hacer. El protocolo de uno también es importante, porque eso te va a permitir seguir la enfermedad, seguir la investigación, seguir el por qué y el para qué y el cómo de todo lo que está aconteciendo, y eso te permite investigación, que en el primer momento eso es un estudio de casos, pero que después se puede transformar en un estudio cuantitativo y eres científico. Entonces, yo soy amigo de hacer la psicología científica. La otra, no tengo muy buenas experiencias. Pero con la psicología científica, practicando el método experimental, número uno, no te vas a equivocar. Bueno, eso entonces, la entrevista tiene variables como esas. Hay otras variables que son importantes, que es en el desarrollo de la entrevista. A lo mejor usted agarra una entrevista por ahí, todas aparecen genograma. Bueno, pues, ¿por qué es el genograma? Tiene que saber por qué es un genograma. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Para qué vas a preguntar todo eso? Si tú eso no lo sabes.
estás frito. Lo tienes que saber, porque ahí en el genograma está el problema. Podemos agarrar el examen mental si tú quieres. ¿Ve? Agarramos 10 ítems, pero tú vas a tener la problemática en el genograma, si tú lo sabes analizar. Entonces, una pregunta tan importante, nosotros la administramos como, aplica genograma. ¿Ay, para qué? No, yo lo voy a enseñar. El genograma se administra o se pregunta porque es lo que te va a permitir observar dónde está el conflicto y cómo se forma. Papá, mamá, ¿cuál es la persona de mayor autoridad? ¿Cuál es el que parece de menor autoridad? Y realmente, ¿cuál es el que manda? Eso lo tienes que saber, porque eso te da patología sociopática. Y eso es muy interesante, ¿ve? Si tú no haces eso y tú no lo sabes, está fregado. Entonces, lo tienes que saber. Eso es una entrevista clínica. ¿Y cuál es el hijo mayor? ¿Y cuáles son las sinvergüenzuras del hijo mayor? ¿Y por qué? Porque con las sinvergüenzuras sabe quién es el alcahuete y vas propiciando dónde están el conflicto y quién lo causa en la familia. ¿Por qué eso es importante? Porque tú puedes mejorar un conflicto familiar solamente con mover uno de los elementos, papá o mamá. Con uno que muevas, tú mejoras el conflicto de la casa. Para eso es el genograma. Ah, ¿y cuántos hermanos son? 5. ¿Y qué edad tiene usted? 16. O el último, no, el último, le hace está fuera de la casa, tiene como 30 años, tiene mujer y ¿dónde está y qué hace? ¿A qué llegó él? ¿Él es profesional o que no? Él es cargador de tubos. Ajá, chévere, cargador de tubos y se mantiene, va bien, en su casa él tiene su esposa, ok. Y el segundo hijo, no, pues el segundo hijo ya también va a cargar tubos, el tercero también va a cargar tubos, el cuarto carga tubos. Ya tú tienes información. ¿Ve? ¿Y quién manda más en la casa? No, ella es la que siempre manda. Esa señora pelea mucho, manda toda hora y resulta que la que más manda y la más pelea es la más boba. El más vivo es el que se la da de bobo, que no hace nada y hace lo que le da la gana y manda en la casa en silencio. No necesita hablar. Entonces, eso es esencial. ¿Por qué los hijos no van? A pesar de que tengan esa edad, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no salen adelante? ¿Quién sí salió? Vamos a ver el hijo preferido cómo está. ¿Ven? Entonces, hay mucha información que tienes en un genograma y la debes saber para que cuando tú preguntes cuáles son los hijos, cuáles son los hijos, qué características tienes, qué logros hizo. Y el siguiente, ¿qué fue lo que no logró? ¿En qué se quedó pegado? ¿Por qué lo alcahuetearon y no lo enviaron a estudiar, habiendo tantas posibilidades ahora? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, si hay mucha información en un genograma, y en igual, y si es, ay, ¿cuál es el hermano preferido? Bueno, a mí me la llevé bien con el de abajo. Pregunte para que vea. No, yo con el de abajo me la llevé bien. Con el de arriba fue más problemático. Siempre tuve problemas con él. Iban investigando para que vea que ese genograma se repite su patrón en todas las familias y tú puedes obtener conclusiones de ahí. Y vas a saber cómo se forma la sociopatía. Y como tú sabes de tipo de personalidad, ya tienes un tipo de personalidad que se llama el sociopático. Aquí lo tengo. ¿Ve? Entonces ya tú puedes. ¿Necesitas un test para esto? A veces no. A veces sí, porque pierdes el hilo, pierdes el foco y ya no, como no conoces dónde están las cosas, tienes que aplicar un test. Pero si tú conocieses cómo se forma una personalidad sociopática, cómo se forma una personalidad hiperactiva o un hiperactivismo, ¿ve? Entonces, ¿para qué necesito un vender? Tú lo tienes, este muchachito este hiperactivo. El vender me va a dar mal y va a tener que darle un diagnóstico errado en un vender porque sé que es hiperactivo. Este muchacho es oposicionista, me va a dar un vender todo torcido. ¿Para qué me sirve? A mí no me sirve. Vamos a ver, entonces, este señor es hiperactivo, debe tener una personalidad oposicionista, debe estar haciendo lo que él quiere. Vamos a ver este posible sociópata mañana. Mire. Ve todo lo que puedes, nomás informarse por llevar bien el foco de la entrevista. Por eso es esencial, es nuestro instrumento. Y después entonces igual, cuando ya recabes toda la información, pasas por ejemplo un examen mental, si lo requieres, a veces se requiere, a veces no se requiere, pero si tú requieres un examen mental, entonces tú lo administras igual y vas a tener una información muy importante para tú proceder a la siguiente etapa que es la administración del tratamiento. Entonces la entrevista clínica es eso. Ve, mira,
darte cuenta que requiere de mucha preparación de tu parte para saber. Otra cosa que ustedes estudian mucho que se llama la adhesión al tratamiento. Nosotros en psicoanálisis lo llamamos analizabilidad o psicoterapeutabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted debe saber que no todo el mundo viene a su consulta a verdaderamente buscar ayuda. Viene a molestar, viene a satisfacer a su familia, viene bravo. Por lo tanto, no le interesa la consulta. Y usted va a ofrecerle todos los instrumentos y él se los va a estropear. Entonces, tienes que tener seguridad. También es un ingrediente de la entrevista clínica para poder decir, no, en este caso no me meto. Muchas gracias, mi señor, muy agradecido, quisiera ayudarte, pero quizás en otra oportunidad que venga con más gusto y más deseo yo lo puedo ayudar. Otro día, tranquilo. No, no se preocupe, si es privado por los honorarios, no se enrede, váyase tranquilo. Con eso tú conoces que te evitas un problema y no te metes más profundo a donde no te han llamado. Eso también lo tienes que saber y forma parte del conocimiento del tipo de personalidad y del tipo de los intrínsecos de cada personalidad, cómo va a actuar. Una personalidad narcisista, una personalidad dependiente, una personalidad sociopática, ¿ve? Una personalidad esquizoide hasta donde tú puedes llegar y puedes alcanzar. Entonces, la preparación de una entrevista, sea de primera o sea de última, es muy alta para el consultor, porque tienes que tener el mayor dominio de los factores participantes, el consultante y el consultor. Tienes que tener conocimiento de las teorías de personalidad que van a venir los consultantes e igual con la suya, porque se va a ejercer una reunión de personalidades que pueden pelear o que pueden simplemente acoplarse. Tienes que saber eso. Ajá. Tienes que saber de un examen mental. ¿Por qué tienes que saber de un examen mental? Porque, bueno, te lo van a pedir muchas veces y porque además es sano tener algunos ítems que son súper importantes como los de, a ver, lenguaje y pensamiento. Esos ítems, porque esos ítems te van a dar algunos de senso-percepción, porque te van a dar de inmediato, aunque no administres la totalidad del examen mental, inmediatamente te colocan en alerta y sabes dónde estás parado. Entonces, tienes nosotros, como cualquier profesional, tienes que tener esa preparación que ahorita se la estamos formando, pero que no la descuides. ¿Ve? Tienes que saber el modelo de verdad, no de copia. No te aprendas un modelo de copia por lo que dice Internet. No te funciona en la consulta, no te funciona. Cuando tú quieres jalar el conocimiento no te llega. Para que te llegue el conocimiento lo tienes que tener interno y ese te va a aflorar en cualquier momento. Entonces es esencial que ustedes en esta primera entrevista sepan lo que van a hacer. ¿Ve? Sepan. Puede ser, hay entrevistas que son estructuradas. Toda la entrevista de alguna manera lleva estructura, puede ser amplia. ¿Ve? Se puede meter un punto en otro, pero tiene una estructura que usted no la va a pelar, porque usted está focalizado en obtener toda la información que usted requiere para tomar la decisión. Es un propósito evaluativo de nuestra psicología del adulto para que se vayan agarrando los conceptos e integrándolo. Entonces, una de las funciones nuestra es la evaluación. ¿Ve? Para obtener un diagnóstico, para obtener un tratamiento. Es esencial. Entonces, lo que se requiere de nosotros es muy alto y lo tenemos que saber para que usted dé la información pertinente como se tiene que dar. ¿Estamos bien? Entonces, la estructuración de la entrevista, si depende es del objetivo que tú tengas. Tú puedes subir, bajar, ir con el doctor, con el consultante, ir con él, viajar con él, pero sin perder tu foco para obtener toda la información, porque a pesar de que él viene con la mejor buena fe, hay unos que vienen con mala fe, esos los descarta, pero los que vienen con buena fe vienen con error, vienen con experiencias previas, vienen con prejuicios, entonces usted los tiene que ir declarando, mostrando para que lo puedas ayudar y de esa manera entonces el prejuicio se vaya quitando y presente una mejor información para lo que usted quiere. ¿Estamos bien? Y las preguntas, las entrevistas estructuradas, pues son cuestionarios. Pues para eso lo dejamos como cuestionario. Pero una entrevista estructurada tiene cierta formalidad.
¿Ves? Cierto seguimiento en la estructura. Las entrevistas abiertas no, pero no pierde la estructura sobre el objetivo de determinar la información. Bueno, quería mostrarles esto para que vean las, todos los puntos que debemos tener en una entrevista, que debemos tener en cuenta. Uno, el consultor en su máxima formación, teórica, clínica y terapéutica. Ajá. De resto no hacemos nada. Él también debe saber del consultante, porque vienen muchas veces sin la intención de venir, vienen mandados. Arriesgate a fracasar, mete la pata bastante. Ve, pero cuando ya te des seguro vas a ver que el próximo que venga a dañar tu consulta lo paras en la puerta. Señor, muchas gracias, usted perdone, pero no creo que el conocimiento que yo tenga sea suficiente para lo que usted requiere. Otras personas están mejor preparadas, búsquelas para que te puedas ayudar. De verdad, yo debo declinar ofrecerte mi conocimiento porque voy a errar. Muchas gracias por la confianza y por venir, pero debo ser honesto con usted. Se acabó el problema. ¿Ve? Hay que aprender eso. Porque si no, entonces tú crees, o a veces por la necesidad de plata, uno acepta a todo el mundo y todo el mundo viene a consulta. Y no porque te vienen a maltratar, no creas que no te maltratan, te van a maltratar, te van a decir cosas feas y si tú no estás preparado y si tú no estás limpio en la mente, el insulto te llega y te van a dejar mal. Entonces, uno tiene que prepararse muy bien para que el espíritu propio, la mente propia, esté tan limpia y tan preparada que nadie llegue a insultarte, porque si no, te van a insultar. Y nosotros no estamos hechos para ser insultados, sino para ayudar a los demás. Entonces, bueno, quería enseñarles esto. Si hay algunas dudas, pues con mucho gusto me las escriben y yo en el primer momento que así sea, con mucho gusto se las voy a responder. Hasta la próxima.